Amigos, seguimos con esta historia de los venezolanismos. Quería recordarles, de dónde sale la palabra picón o cachar un picón, así se decía en mi época, cachar un picón. Cachar ya saben que viene, ¿no? De catch, de coach, del béisbol. Y picón igualito, picón viene del béisbol, viene de cuando el beisbolero, el que está atajando, recoge un rolling, o sea, que decían pick up. Entonces ahí viene picón, porque picaba y llegaba de piconazo. Entonces el tipo se agachaba así para recogerlo, o sea, que veía de abajo hacia arriba y además tenía que tener una panorámica para después tomar la decisión a dónde iba a lanzar la pelota. Así que esa palabra picón también se origina de una deformación del inglés de pick up. Pero queríamos entrar en el tema de la sanpaulera, porque la sanpaulera, como les estaba diciendo, es un tema súper histórico que ocurrió en el año 1859 y en el cual murió un gentío. Fue una gran tragedia nacional. Fue un pequeño capítulo dentro de esa gran tragedia nacional que es la Guerra de la Federación. Pero vamos primero con el nombre de la sanpaulera. ¿De dónde se origina el nombre de la sanpaulera? La sanpaulera debe su nombre a que ocurrió en una plaza que existió en Caracas, que era la Plaza de San Pablo. Ustedes saben que los españoles tenían la costumbre de que cada vez que tenían una calamidad nombraban un santo patrono. Entonces, a los 13 años de fundada la ciudad, Caracas se funda en 1567, en 1580 hay una epidemia de viruelas y nombran patrono contra las viruelas a San Pablo el Ermitaño, no a San Pablo el Apóstol. Entonces, San Pablo el Ermitaño es este viejito que le mostramos ahí, que fue un personaje que no se sabe si vivió o no, pero que, de ser cierta la historia, vivió 125 años, 90 de los cuales lo pasó solo en un desierto, por el año 200 después de Cristo. En definitiva, pues, en Caracas se hace una plaza, se hace una ermita y se hace después una iglesia para este San Pablo que nos protegió contra las viruelas. Y dicen que esa era la segunda plaza más grande de Caracas, échenle pichón. O sea, la plaza más grande es la Plaza Mayor o la Plaza Bolívar, y después venía la Plaza San Pablo. Entonces era un sitio amplio, véanlo, ahí se los estamos recreando en unas fotos que hay en la Alcaldía Libertador, y también lo pueden ver en las maquetas de nuestra amiga Ruth Neumann, que lo ven mejor porque lo ven en 3 dimensiones y hasta ven una procesioncita que va saliendo de ahí. Fíjense que a esa plaza se le debe el nombre del Nazareno de San Pablo, esa gran tradición caraqueña. El Nazareno se llama de San Pablo porque estaba en la Plaza de San Pablo. Entonces, en esa plaza, como era una plaza importante, a veces había bailes, había cosas, y alguna de esas terminaba en puñetazos. Entonces ya se empezó a usar la palabrita sanpablera. Podemos decir también, cuando hablamos del saqueo de la Casa de Monagas, de los corotos, cuando alguien dijo adiós corotos, si es que la versión fuera cierta, que eso fue una pequeña sanpablera porque fue en la Plaza de San Pablo. En esa Plaza de San Pablo vivía el general Monagas. Pero hubo una sanpablera, que es la sanpablera de la que vamos a hablar, que es, como diría Saddam Hussein, la madre de la sanpablera. Fue esa tragedia, les repito, en la cual murieron 60 personas, centenares de heridos, y les repito, un pequeño capítulo dentro de esa gran tragedia que fue la Guerra de Federación. Pero vamos a ambientarnos. Así como les dije que se parecía mucho al 11 de abril, fíjense, estábamos en una Caracas 100% polarizada. Caracas está dividida, Venezuela entera, pues está dividida en 2 bandos, que eran los que se llamaban liberales y conservadores, que después pasaron a llamarse un poquito federalistas los liberales y centralistas los conservadores. Vamos a ver quiénes eran esos personajes. Cuando Venezuela se separa de la Gran Colombia, gobierna Páez. Páez es el caudillo indiscutible sobre el que recaen toda la responsabilidad y donde descansa toda la institucionalidad. O sea, si no hubiera estado Páez ahí en ese momento, o sea, esto hubiera sido una sola guerra civil. Pero Páez era un hombre de un gran prestigio que imponía la Constitución y las leyes. Pero alrededor de él se va formando un grupo que se va como enquistando en el poder. Entonces, a ese grupo lo empiezan a llamar los conservadores. Porque poco después llega el año 1840, recuérdense que Venezuela se separa de Colombia el año de 1830. Entonces queda Páez de presidente de la República. Lo nombran del 31 al 35. Después viene el sabio Vargas, que le tocaría del 35 al 39, pero ahí mismito le da un golpe de Estado. Después Páez lo restituye en el poder, pero él renuncia. O sea, Vargas, tenemos que hablar un día de él porque Vargas era un fenómeno. Es uno de los pocos hombres que yo conozco que no quería ser presidente, que él decía, no voten por mí. Entonces, él después renuncia y se va del poder y termina Sublet. Y Sublet es el grupo de Páez. Y cuando termina Sublet, vuelve Páez otra vez. Entonces, vean que es el mismo grupo, es la misma gente. Y eso empieza a fastidiarle a la gente, pues, al pueblo. Y llegan unos personajes que son Tomás Lander y Antonio Leocadio Guzmán, en quien nos vamos a detener ahora un poco, y fundan un partido que se llamó el Gran Partido Liberal. Estamos en el año de 1840. ¿Qué ocurría? Bueno, que este grupo de Páez y los conservadores nada más
entre ellos eran los que gobernaban y tenían los cargos y tenían las cosas. Vean esta caricatura que les estamos mostrando. Ustedes saben, es como esos bailes que es una rueda que el que está adentro es el que saca a bailar a los que está afuera, a los que están afuera. Este es un minué en el que los conservadores se sacan a bailar entre ellos y no sacan a bailar a más nadie. O sea, que ellos, como decían, querían el coroto para usar nuestro venezolanismo para ellos solos. Entonces nace este gran partido liberal que tiene dos lemas buenísimos, dos lemas excelentes. Uno que decían, prefiero una libertad peligrosa que una esclavitud tranquila. Y el otro, que ese es el que era contra los conservadores, que decía, hombres nuevos, principio alternativo. Fíjense que una de las ansias más importantes del ser humano es las ganas de cambiar. O sea, entonces esto de hombres nuevos, principio alternativo, empieza a hacer mella contra los conservadores. Entonces, con este lema sale ese partido que se empieza a convertir en el primer gran partido venezolano. Les voy a decir sin que me quede nada por dentro. Cuando sale el Partido Liberal, ellos fundan un periódico también que se llama El Venezolano, que lo dirigen igual estos dos personajes, Antonio Leocadio Guzmán y Tomás Lander. Y les repito, sin que me quede nada por dentro, El Venezolano es el periódico más importante, vamos a decir, que ha influido más en la historia de Venezuela, en toda la historia de Venezuela desde que se separó de la Gran Colombia. Y el Partido Liberal igual, es el partido que más ha influido en la historia de Venezuela, en toda la historia de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, el venezolano empezó a crear una gran conciencia en Venezuela de cambio, de necesidad de, primero, de nuevos hombres y principio alternativo, pero otros cambios. Les recuerdo que en esa época existía esclavitud, que todavía no se habían solucionado problemas de igualdad que venían desde la época de independencia. Pues vamos a decir, los pobres estaban oprimidos y los ricos seguían siendo los mismos. Entonces ellos empiezan a generar una gran conciencia. Pero, le voy a decir, en el caso de Antonio Leocadio Guzmán, ese hombre, amigos míos, era ofensivo y descalificador. Por eso es que empieza a crear ese ambiente de polarización. Una de las mejores referencias que existe de Guzmán Blanco es el libro que se llama Elipse de una ambición de poder, de Ramón Díaz Sánchez, que él dice, casi textualmente, como se lo voy a decir yo de memoria, él dice que Antonio Leocadio Guzmán se da cuenta que el pueblo no entiende de economía, no entiende de filosofía, no entiende de nada, pero sí entiende insultos. Entonces, él se dedica a insultar a los enemigos, los llama, primero los llama oligarcas, los llama godos, los llama mamantones, los llama cualquier cantidad de ofensas por el periódico. Y el pueblo se va entusiasmando. Yo quisiera que ustedes se detengan unos segundos en la cara de Antonio Leocadio Guzmán y lo entiendan, porque todos los venezolanos tenemos que conocerlo e identificarlo. O sea, él es el papá de Antonio Guzmán Blanco, es el papá del personaje del cual referimos la anécdota de los corotos o de los corotos. Entonces, este es el padre y el otro, el que llegó a ser presidente, fue realmente su hijo. Pero Antonio Leocadio, miren, puso a este país patas para arriba, para usar otro, yo no sé si es venezolanismo realmente, pero para usar otra expresión coloquial. Él con su prédica va generando una gran polarización y llega un momento que está otra vez Sublet de presidente y ese grupo, el que lo liderizaba era Páez, ya no haya que hacer. Este grupo dice, oye, ¿qué hacemos? Ya no lo podemos impedir, esta gente tiene demasiada fuerza, ¿cómo impedimos que lleguen? Entonces, primero decide Páez, vamos a nombrar al general Urdaneta, hubiera sido una excelente transición realmente. Pero el general Urdaneta se nos muere, son de esas cosas de la fatalidad, así como nos pasó cuando se murió Diógenes Escalante en la época de Medina, se nos muere Rafael Urdaneta. Entonces Páez, yo no sé, me gusta seguir usando las expresiones coloquiales, pero vamos a decir, Páez mete la pata, porque decide apoyar a José Tadeo Monagas. Él piensa que con eso evita que llegue Antonio Leocadio Guzmán al poder. Entonces lo apoya, vienen las elecciones, bueno, meten preso a Guzmán, ahí hay algunos desmanes de lado y lado, meten preso a Guzmán y lo condenan a muerte incluso. Y llegan las elecciones y gana José Tadeo Monagas. Pero cuando llega José Tadeo Monagas, amigos míos, es peor el remedio que la enfermedad. Esta gente que clamaba por principio alternativo y nuevos hombres, está bien, llega José Tadeo Monagas, pero José Tadeo Monagas tenía una percepción de lo que era el principio alternativo que no era precisamente la que querían los liberales. El principio alternativo era, ahora voy yo, después viene mi hermano, después vengo yo y después sigo yo. O sea, los liberales y el grupo de Antonio Leocadio Guzmán ven que quedan desplazados. Y entonces, ahí es que estamos cerquita de que se forme la Sanpablera cuando terminan de sacar al general Monagas. Pero vamos a hacer una pausa y ya vamos a ver cómo fue el gobierno de Monagas. Vamos a contar alguna anécdota terrible de ese gobierno. Y después, amigos míos, vamos a formar la Sanpablera. Una pausa que ya venimos.